Soy Allison y jamás imaginé que llegaría el día en que mi propio hijo me echaría de la casa que construí con mi juventud para terminar viviendo en un coche, aferradas a una vieja manta. Me pregunto en qué momento de mi vida me equivoqué. Es como si un cuchillo afilado se clavara directamente en mi corazón. Una simple discusión, y todo lo que amé, todo lo que aprecié, se desvaneció como si nunca hubiera existido. Aquel día era martes, lo recuerdo bien, porque el cielo estaba gris, un gris que te oprime el alma. Entró en el salón con una energía tensa, inquieto. Algo no iba bien, lo sentí al instante. Daniel siempre había sido un chico reservado, considerado, pero había una tormenta detrás de su silencio aquel día. No me miraba a los ojos. «Mamá, tenemos que hablar», dijo con la voz ronca. Mi corazón dio un vuelco. Me senté en el sofá intentando mantener la calma, aunque por dentro estaba llena de ansiedad. «¿Qué pasa, hijo?», pregunté apretando el borde de mi blusa. No anduvo con rodeos. «Mamá, creo que ha llegado el momento de que te vayas». Mis oídos zumbaron. Me sentí mareada, como si me hubieran drenado toda la sangre del cuerpo. Hace solo un mes le había transferido la propiedad de la casa que era toda mi vida. Me dijo que era una forma de construir historial crediticio, de prepararse para el futuro. Yo le creí. Solté una risa amarga, pero el sonido fue como el de un espejo roto. «Daniel, este es nuestro hogar. He dedicado toda mi juventud a criarte en esta casa. ¿Recuerdas las noches de invierno en las que nos acurrucábamos en el sofá viejo para ver dibujos animados? El sofá crujía cada vez que saltabas, pero te negabas a cambiarlo porque decías que tenía alma. Todavía conservo esa manta en el armario». «No sé», interrumpió con voz indiferente. «Pero eso es cosa del pasado, mamá. Ahora las cosas son diferentes. Sara y yo necesitamos nuestro espacio. La casa es demasiado pequeña y Sara está a punto de dar a luz. Necesitamos espacio para el bebé». Creí haber oído mal. Sara, mi nuera, estaba embarazada de mi primer nieto. Sabía que la casa no era grande. Solo tenía 2 dormitorios, un pequeño salón y la cocina donde había preparado cientos de comidas para Daniel. Pero nunca pensé que sería una carga. Sara salió de la cocina, abrazando su vientre con los ojos afilados como cuchillos. «Allison, no es que queramos esto», dijo con voz fría, «pero la realidad es que no hay suficiente espacio en esta casa. La niña necesita su propia habitación y quiero que mi hija nazca en el mejor ambiente posible, no que viva con una vieja chocha como tú. Creo que me entiendes, ¿verdad?». «¿Entender?». Miré a Daniel, buscando algún rastro del niño que solía correr a abrazarme cada noche susurrando: «Mamá, eres todo mi mundo». Pero ese niño había desaparecido. En su lugar, había un hombre extraño que permanecía en silencio, dejando que su esposa hablara por él. «Daniel», susurré, con lágrimas empezando a picar en mis ojos, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Me estás pidiendo que me vaya de mi propia casa». No respondió. Ese silencio fue más fuerte que cualquier grito. Me levanté, con díchetos las piernas temblorosas, y entré en mi dormitorio. Me senté en el borde de la cama, acariciando la manta que había cosido yo misma cuando Daniel era pequeño. Cada puntada era un recuerdo. Las noches en vela contando el dinero para pagar las deudas. El día en que Daniel entró corriendo en la cocina para mostrarme su sobresaliente, o las noches en las que comíamos pizza en el suelo porque la mesa se había roto. Pero empecé a hacer las maletas. No porque estuviera de acuerdo, no porque quisiera irme, sino porque no tenía fuerzas para discutir. Mi corazón se rompía en pedazos y no sabía cómo volver a juntarlo. Metí un par de zapatos, el collar de plata que me había dejado mi madre y una foto de Daniel cuando tenía 3 años. Con la cara llena de crema de pastel de cumpleaños, sonriendo de oreja a oreja. Solo me llevé lo que cabía en una pequeña maleta, como si toda mi vida pudiera resumirse en unos pocos objetos. Cuando arrastré la maleta hacia la puerta, Sara estaba allí,
todavía abrazando su vientre, y dijo con voz inexpresiva: «Necesitamos espacio para el bebé, Allison. Estarás bien». La miré, con ganas de gritarle que no estaba bien, que lo había dado todo por Daniel, por esta casa, y que ahora me trataban como a un estorbo, pero no dije nada. Daniel estaba detrás, y finalmente habló: «Mamá, déjame llevar la maleta al coche». Negué con la cabeza, con la voz entrecortada. «No necesito tu ayuda», dije con los ojos llenos de lágrimas. La lluvia comenzó a caer, gotas frías que me golpeaban la cara, difuminando todo. Mis ojos, la carretera y la sensación de desesperación que me estaba consumiendo. Salí del coche, un Toyota viejo que me había acompañado durante 15 años. Abrí la puerta, arrojé la maleta al asiento trasero y me senté en el asiento del conductor. Mis manos temblaban al insertar la llave en el contacto. No sabía a dónde iba, sin planes, sin ahorros. Una madre que sacrificó su vida por sus hijos y que, de alguna manera, se había vuelto tan fácil de desechar. Mientras me alejaba, miraba fijamente por el espejo retrovisor, esperando, rezando para que Daniel corriera tras de mí, diciendo que se había equivocado, suplicándome que me quedara. Pero no lo hizo, y fue entonces cuando la verdad me golpeó. Conduje sin rumbo, sin destino, solo el dolor punzante en mi pecho y el sonido de la lluvia golpeando el parabrisas. En algún lugar profundo de mi interior, sabía que este era el comienzo de un nuevo capítulo. Pero ese día, en ese momento, todo parecía el final de mi vida, de todo lo que había conocido. El día en que mi mundo se derrumbó, también fue el día en que entendí: si quería seguir existiendo tenía que empezar de cero. La gente solía decirme: «Allison, estás malcriando demasiado a ese chico». Pero, ¿cómo no malcriarlo si Daniel era mi aliento, la razón por la que seguía viviendo? Cuando su pequeña mano apretó mi dedo al nacer, me prometí en silencio: «Te daré una vida mejor que la mía, aunque tenga que sacrificarlo todo». Su padre se fue cuando Daniel tenía solo 2 años. Una mañana, se paró en la puerta, dijo que no había nacido para vivir este tipo de vida. Y luego se marchó sin una palabra de despedida, sin una pensión, dejándome sola con un niño y facturas apiladas como una tormenta que se avecina. Todavía recuerdo el día en que conseguí mi segundo trabajo. Durante el día, trabajaba como camarera en un restaurante y por la noche limpiaba oficinas, fregaba baños, sacaba la basura, mientras Daniel dormía en casa de la vecina que se apiadaba de nosotros. Regresaba a medianoche, abría la puerta de puntillas, iba directamente a la habitación de mi hijo, solo para sentarme junto a su cama y verlo respirar. La mayoría de esas noches me quedaba sin comer. Le decía a Daniel que no tenía hambre, aunque mi estómago rugía como fuego. Si solo había suficiente para una porción, esa porción era para él, siempre para él. Cuando Daniel creció y me preguntó por qué nunca me compraba nada, simplemente sonreía y decía: «No necesito mucho, solo necesito que estés sano». Y él me abrazaba, sonriendo de oreja a oreja: «Mamá, eres la número 1». Eso era suficiente para que yo siguiera adelante. Pero ser madre soltera nunca fue fácil. Hubo inviernos helados cuando el calentador se averió y tuve que envolver a Daniel en 3 capas de mantas mientras yo me sentaba junto a la puerta, vigilando que las ratas no entraran por las grietas. Hubo cumpleaños en los que no tenía suficiente dinero para comprarle un regalo, así que hice un pastel muy sencillo. Le puse unas cuantas gominolas y le dije: «Este pastel es justo lo que siempre has querido, ¿verdad?». Daniel nunca se quejó. Nunca me hizo sentir que era deficiente o mala madre. Por eso, lo amaba aún más. Cuando empezó a sacar buenas notas, a ganar diplomas, medallas, sentí que todos mis esfuerzos habían sido recompensados. Enmarqué cada certificado, colgándolos en la pared con pintura descascarada del viejo apartamento como si fueran medallas de oro de mi vida.
Solía decirle, la educación es el camino hacia la libertad, para que no tengas que luchar cada día como yo. Y él escuchaba. Daniel estudió mucho y luego fue aceptado en una universidad prestigiosa. El día que recibió la carta de aceptación, corrió a la cocina, levantó la carta y gritó entre lágrimas, «Mamá, lo logré, lo hice». Yo también lloré, no solo de alegría, sino también porque no sabía de dónde iba a sacar el dinero para ese sueño. No tenía ahorros. No tenía familia que me apoyara, solo una pequeña pensión que había estado ahorrando en secreto, tal vez para un pequeño apartamento cuando fuera vieja o por si me enfermaba. Pero al ver a Daniel, lleno de fe y esperanza, supe que nunca dudaría. Saqué todo el fondo, cada centavo. Él no lo sabía. No quería que mi hijo cargara con ese sacrificio. Le dije que una beca cubría la mayor parte, que algunos familiares estaban ayudando un poco. La verdad había cambiado todo mi futuro para comprarle un billete de salida. Compré un portátil usado, compré algunas de las mejores ropas, de segunda mano. Al principio hablábamos a menudo. Me llamaba después de clase, me contaba sobre sus profesores, sus nuevos amigos, la comida en la cafetería. Me aferraba a cada palabra como si fuera oro. Pero poco a poco las llamadas se hicieron más cortas y luego menos frecuentes. Me decía a mí misma que solo estaba ocupado. Eso es lo que hacen los jóvenes. Se dejan llevar por su nuevo mundo. Sin embargo, seguía esperando junto al teléfono todos los domingos por si acaso. Cuando Daniel se graduó de la universidad, sentí como si mi corazón hubiera cruzado la línea de meta después de una carrera que había durado casi 30 años. El niño que se había caído de rodillas sangrando por ir demasiado rápido en bicicleta, que me esperaba en la puerta de la escuela con una mirada anhelante, ahora vestía una toga de graduación, de pie con orgullo en medio del campus con una sonrisa radiante. Aplaudí hasta que me dolieron las manos. Mis lágrimas cayeron de principio a fin de la ceremonia. No de tristeza, sino de emoción, y tal vez también de agotamiento después de un viaje demasiado largo. Susurré palabras de agradecimiento a Dios, a la vida, a mí misma. 2 semanas después, Daniel regresó a casa. Dijo que necesitaba tiempo para establecerse, para encontrar un trabajo y ahorrar antes de independizarse. No dudé ni un segundo. Limpié su antigua habitación, volví a comprar el tipo de cereal que solía desayunar, doblé toallas nuevas y algunas camisas en el cajón, como si Daniel todavía fuera un niño de 6º grado, preparándose para su primer día de escuela. «Estoy orgullosa de ti, Daniel», le dije una noche fría, mientras los dos estábamos sentados en los escalones mirando las luces de la ciudad parpadear. Él sonrió, sus ojos brillando bajo la luz del porche. «No podría haber hecho nada sin ti». Guardé esas palabras en mi corazón. Lo creí. Un mes después, Daniel entró en la cocina con las manos entrelazadas, la mirada esquiva, la misma expresión que ponía cuando estaba a punto de confesar una mala nota cuando era niño. «Mamá», vaciló. «Pensé, si pudieras transferir temporalmente el nombre de la casa a mi nombre, es solo una formalidad. Lo necesito para construir crédito, para comenzar un historial financiero». Dijo que había consultado con un amigo que trabajaba en el sector inmobiliario y que esta era una forma inteligente, legal y segura. Me detuve en seco. La casa era lo único que todavía estaba vistosa a mi nombre, el último vestigio de mi vida. Pero la forma en que me miró en ese momento, no lo pensé demasiado. Era Daniel, era mi hijo. Había confiado en él toda mi vida, y esta vez también. «Está bien», respondí tratando de sonreír, «si eso realmente te ayuda». Hicimos los trámites de transferencia la semana siguiente. Me dio una palmada en el hombro y sonrió. «No te irás a ninguna parte. Esta seguirá siendo tu casa para siempre». Quería creerlo. Pero 2 semanas después, las grietas comenzaron a aparecer. No ruidosas, no obvias, solo pequeños detalles
pero que dolían más que cualquier golpe. Daniel ya no cenaba conmigo. Pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación o fuera de casa. Lo llamé varias veces, lo invité a cenar, a ver una película, pero él solo respondía con indiferencia y luego desaparecía tras la puerta de madera donde los dos solíamos dibujar estrellas de 5 puntas cuando era pequeño. Cada vez que intentaba hablar, Daniel estaba distraído, con los ojos pegados al teléfono o mirando a otro lado. Entre nosotros ya no había conversaciones, sino solo silencio prolongado, pesado como piedras en el corazón. Esa noche aparqué en un rincón apartado del estacionamiento, cerca de la valla de alambre, donde poca gente se fijaba. Esta área de descanso no tenía nada de especial. Una pequeña tienda de conveniencia, algunas bombas de gasolina y un baño público que siempre olía a lejía. Pero para mí, ahora era todo mi mundo. No tenía dinero, ni planes, ni a dónde ir. La primera noche en mi coche fue la más difícil, pero no fue la última. El gerente de allí era muy amable. Me dejó quedarme siempre y cuando no causara problemas, cubrí las ventanas del coche con toallas para bloquear la luz y las miradas curiosas. Usé algunas toallas viejas, las que solía guardar en el maletero para limpiar los asientos cuando Daniel derramaba refrescos cuando era pequeño. Ahora eran mis cortinas, lo único que me separaba del mundo exterior. Me acurruqué en la manta, delgada, tratando de dormir, pero el asiento trasero era estrecho, me dolía la espalda y el frío se filtraba a través del cristal haciéndome temblar. Cada ruido, el sonido de las ruedas sobre la grava, el portazo de la puerta del baño o las risas de alguien a lo lejos me hacía sobresaltar, agarrando con fuerza las llaves del coche, lista para conducir si alguien llamaba a la puerta. Trataba de mantenerme limpia, aunque no era fácil. Cada mañana me colaba en el baño público de la estación cuando amanecía, cuando aún no había mucha gente. Llevaba una pequeña bolsa de tela con mi cepillo de dientes, jabón y un enjuague bucal barato. El agua caliente del grifo era el mayor lujo que tenía. Me paraba frente al lavabo, me frotaba la cara, me cepillaba el pelo enredado con un peine de plástico, tratando de parecer una persona normal. Pero cada vez que miraba el espejo empañado de la pared, no reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. Mis ojos estaban hundidos, mi pelo lleno de canas y la mirada en mis ojos, vacía, como si hubiera perdido una parte de mi alma. ¿Quién eres, Alison?, susurraba, y luego me daba la vuelta, sin atreverme a mirar por mucho tiempo. Lavaba mi ropa en ese mismo lavabo. Llevaba una camiseta, un pantalón, o a veces solo la ropa interior. Frotaba el jabón bajo el grifo tratando de que nadie me viera. Las sacudía con fuerza, las envolvía en una toalla para llevarlas de vuelta al coche y luego las colgaba dentro de la ventana para que se secaran. Solo tenía 3 conjuntos de ropa y los iba rotando, doblándolos cuidadosamente para que nadie se diera cuenta de que llevaba lo mismo una y otra vez. No quería que nadie supiera que no tenía hogar. No quería ver miradas de lástima, o peor aún, miradas de desprecio. Comer era otro desafío. Tenía una bolsa de tela con galletas saladas, algunas latas de fruta en conserva y un bote de cacahuetes que había comprado en la tienda de conveniencia. Comía poco a poco, saboreando lentamente para engañar a mi estómago, haciéndole creer que estaba llena. Escondía la bolsa debajo del asiento, temiendo que alguien que mirara dentro del coche adivinara mi situación. Una vez, un hombre se paró cerca del coche, fumando y mirando a través del cristal. Fingí leer una revista vieja, con el corazón latiendo con fuerza, rezando para que se fuera a otra parte. Cuando se fue, suspiré aliviada, pero la sensación de vergüenza permaneció, como un invitado no deseado. Evitaba los lugares familiares. No me atrevía a conducir por mi antiguo barrio, temiendo que alguien de la iglesia o los vecinos me reconocieran. Aprendí a rotar mi ropa, a doblarla cuidadosamente, a hacer que las blusas arrugadas parecieran intencionales.
Mantenía mis zapatos limpios, mis uñas cortadas. Me peinaba cada mañana, incluso cuando no había dormido, porque no iba a dejar que el mundo me viera sin hogar, incluso si lo era. Seguía caminando erguida cuando entraba en una tienda. Seguía sonriendo cortésmente a los extraños. Seguía diciendo buenos días, como si nada estuviera mal. La gente considera que la falta de vivienda es sucia, perezosa, una especie de fracaso del carácter. Pero no es eso lo que es silenciosa. Es sentarse sola en tu coche cuando sale el sol, peinarse en el espejo retrovisor y susurrarse a sí misma: estás bien, solo un día más. Es aprender qué gasolinera tiene baños decentes, qué tienda de comestibles no te echará por sentarte en un rincón y comer un plátano que compraste con tu último $. Es aguantar la respiración en lugares públicos, esperando que nadie se dé cuenta de que no te has duchado de verdad en días. Y es luchar constantemente contra una voz en tu cabeza que dice: mírate, mira hasta dónde has caído. Pero me defendí. Me recordé a mí misma que todavía era la mujer que había criado sola hasta un hijo. Solía ser la mujer que llevaba pasteles a las reuniones, la que siempre sonreía y preguntaba a la gente cómo estaba. Ahora soy una sombra, evitando las miradas, temiendo que alguien pregunte: Alison, ¿qué te ha pasado? No tengo respuesta. No quiero admitir que lo he perdido todo, que estoy viviendo así, en un coche, como una persona invisible. Volví al coche, me senté en la oscuridad de las toallas y me enfrenté a la soledad. No es solo una sensación de vacío, es un dolor, como si el mundo hubiera olvidado que existo. Cada noche, cuando el mundo exterior se sumía en el silencio, me enfrentaba a mí misma, a las preguntas sin respuesta y a un dolor sin nombre. Me había acostumbrado al frío que se filtraba a través del cristal, al sonido chirriante del asiento del coche cada vez que me daba la vuelta. Me subía la manta delgada hasta la barbilla, pero no me daba nada de calor. Esta noche, como todas las noches, estaba allí acostada, con los ojos abiertos, mirando el techo del coche, los ruidos del exterior. Un camión que pasaba, alguien tosiendo a lo lejos, solo me hacían sentir más pequeña. No podía dormir, no por el asiento duro o el frío, sino por los pensamientos en mi cabeza que seguían dando vueltas, como una vieja cinta que no dejaba de rebobinarse. Pensaba en Daniel, mi hijo, el niño que había sido la luz de mi vida. Ahora se había convertido en el hombre que me echó de la casa que construí. Recordaba los días en que lo sacrifiqué todo por él. Una vez vendí mi anillo de bodas, lo último que me quedaba de mi marido que nos había abandonado, solo para comprarle a Daniel unas zapatillas de fútbol nuevas. Las necesitaba para jugar en el equipo de la escuela y no quería que se avergonzara delante de sus amigos. Estaba en la casa de empeño, con la mano temblorosa al entregar el anillo al dueño, pero sonreí, porque sabía que Daniel estaría feliz. Esa noche entró corriendo en la cocina, me abrazó con fuerza y gritó: «¡Mamá es una superheroína!». Reí, aunque tenía hambre porque me había saltado la cena para ahorrar dinero. Esos recuerdos ahora eran como cuchillos que me cortaban el corazón. Estaba acostada en el coche, con lágrimas silenciosas corriendo por mi cara, empapando el cuello de la chaqueta que usaba como almohada. No lloraba fuerte, no me atrevía a que nadie me oyera, aunque no hubiera nadie aquí. Solo dejaba que las lágrimas cayeran, en silencio, como estaba viviendo, invisible, sin que nadie me viera. Me preguntaba, ¿por qué Daniel había hecho esto? ¿Por qué Sara, mi nuera, me miraba como una carga? ¿Qué había hecho mal? Le había dado todo a Daniel, amor, tiempo, mis sueños, y ahora él y Sara necesitaban espacio para su futuro hijo, y yo me había convertido en una persona superflua. Trataba de encontrar una razón. Me senté, me sequé las lágrimas con la manga, tratando de respirar hondo para calmarme. En la oscuridad, abrí mi cartera, saqué una pequeña foto de Daniel, tomada cuando tenía 6 años, vestido con un traje de superhéroe,
sonriendo radiantemente. Acaricié la foto con los dedos temblorosos. «Hijo, ¿qué hice mal?», susurré, como si pudiera oírme. Pero solo el sonido del viento silbando a través de la rendija de la ventana respondió. Quería romper la foto, quería olvidar el amor que una vez le había tenido, pero no podía. Metí la foto en la cartera, la cerré y me acosté, sintiendo que la inutilidad me envolvía como una manta. Cerré los ojos, con las lágrimas aún cayendo en silencio. No sabía cómo sería el mañana. No sabía cuánto tiempo podría soportar esto. Cada día era igual. Peinarse, preparar café, tratar de no derrumbarse y luego simplemente sobrevivir. Pero esa mañana había algo diferente. Una mujer apareció junto a la ventana de mi coche, golpeando suavemente con los nudillos. Me sobresalté asustada y levanté la vista para verla allí de pie. Lentamente bajé la toalla, entornando los ojos para mirar a través del cristal. Una mujer estaba allí, de mi edad, con el pelo gris recogido en una coleta suelta, una camiseta empapada en sudor. Parecía exhausta, apoyándose en la puerta del coche como si estuviera a punto de caer. Su cara estaba roja, sus labios secos y agrietados. «Disculpa», dijo con voz débil. «He caminado desde la gasolinera, pero el sol es demasiado fuerte. ¿Podría descansar un poco?». Dudé. No estaba acostumbrada a hablar con extraños. No quería que nadie supiera que estaba viviendo así. Pero al mirarla, no pude darle la espalda. Había algo en su mirada, cansancio, pero no desesperación, que me hizo sentir que tenía que ayudar. Abrí la puerta del coche, haciéndole señas para que se sentara en el asiento delantero. «Siéntate aquí», dije. Mi voz un poco temblorosa porque hacía mucho tiempo que no hablaba con nadie. Busqué en la bolsa de tela debajo del asiento, saqué una botella de agua a medio llenar y un paquete de galletas saladas. «Bebe esto, come algo para recuperar fuerzas», dije entregándole la botella de agua. Ella la tomó, bebió un largo trago y luego abrió el paquete de galletas, mordisqueando lentamente. «Gracias», dijo, sonriendo débilmente. «Me llamo Lila. Mi coche se averió hace unas millas, tuve que caminar. No esperaba que el sol fuera tan fuerte». Hablamos un rato, no profundamente, solo cosas cotidianas. Lila contó que vivía en un pequeño pueblo cercano, que le gustaba la jardinería y que hoy iba a comprar fertilizante cuando su coche se averió. Conté algunas cosas sobre el clima, sobre el calor, pero no dije nada sobre mí. Tenía miedo de que si abría la boca, lo contaría todo, sobre no tener hogar, sobre el dolor que me estaba destrozando. Pero Lila no preguntó. Ella solo se sentó allí, comiendo galletas, bebiendo agua y sonriendo cada vez que decía algo. Por primera vez en muchas semanas sentí que estaba hablando con un ser humano, no con la oscuridad dentro del coche. Lila descansó durante aproximadamente media hora. Luego se levantó, agradeciéndome de nuevo. «Eres muy amable», dijo, con una mirada cálida. «Encontraré la manera de volver, te lo agradeceré». Negué con la cabeza, diciéndole que no era necesario, pero ella solo sonrió y luego se fue, su pequeña figura desapareciendo bajo el sol. Me senté de nuevo en el coche sintiéndome extraña. No sabía por qué la había ayudado, pero hacerlo me hizo sentir más ligera, como si todavía tuviera algo de valor aunque solo fuera una botella de agua y algunas galletas. Al día siguiente, alrededor del mediodía, estaba sentada en el coche, hojeando una revista vieja que había encontrado en la estación, cuando escuché un golpe en la ventana. Bajé la toalla y era Lila. Llevaba una camisa limpia, el pelo recogido y sostenía un pequeño recipiente de plástico. «Te traje esto», dijo, entregando el recipiente por la ventana. Lo abrí. El olor a galletas caseras era delicioso con un toque de vainilla, haciéndome recordar los días en que horneaba galletas para Daniel. «Las hice esta mañana», dijo Lila sonriendo. «Gracias por ayer. Sin ti, probablemente me habría desplomado en la carretera».
Tomé el recipiente de galletas, mi mano un poco temblorosa. Quería decir algo, pero mi garganta se cerró. No tenías que hacer esto, susurré, con los ojos llorosos. Lila me miró, su mirada suave, como si pudiera ver lo que estaba ocultando. Te he visto aparcada aquí durante unos días, dijo con voz suave. Sé lo que se siente al no tener a dónde ir. Si no te importa, tengo una habitación libre en mi casa. Puedes quedarte unos días, descansar un poco. Me quedé sin aliento. Quería negarme, quería aferrarme al poco de orgullo que me quedaba. No quería ser una carga, no quería que nadie me tuviera lástima. Pero la mirada de Lila no tenía ningún juicio, solo tenía empatía, como si ella hubiera estado en mi lugar. Solo unos días, dije, mi voz ahogada, sin atreverme a mirarla a los ojos. Gracias, Lila. Ella asintió sonriendo. Está bien. Cuando estés lista, ven, vivo cerca de aquí. Después de que Lila dejara el estacionamiento ayer, me senté en el coche abrazando el recipiente de galletas de vainilla que me había dado, pensando en su invitación. Tengo una habitación libre en mi casa, había dicho, su voz suave pero firme. Puedes quedarte unos días, descansar un poco. Había dicho, solo unos días, pero en el fondo tenía miedo. Miedo de convertirme en una carga, miedo de enfrentarme a miradas de lástima, miedo de que si aceptaba, admitiría que no me quedaba nada. Había vivido toda mi vida valiéndome por mí misma, criando a Daniel sola, pagando la hipoteca sola. Aceptar la ayuda de un extraño me hacía sentir como si estuviera perdiendo el último poco de dignidad que me quedaba. Pero esta mañana me desperté en el coche, con la espalda dolorida, el cuello rígido, y supe que no podía seguir así, para siempre. Saqué el trozo de papel que Lila me había dejado, con su dirección, y decidí conducir hasta allí. La casa de Lila estaba en una calle tranquila, una casa pequeña y encantadora con una valla de madera blanca y algunas macetas de flores en el porche. Aparqué el coche, apagué el motor y me quedé allí sentada un momento, con las manos apretando el volante. Puedes hacerlo, Allison, susurré, tratando de reunir valor que mente. Salí, arrastrando mi pequeña maleta con algunas prendas de ropa y las pocas pertenencias que me quedaban, y llamé a la puerta. Lila abrió la puerta, su sonrisa tan cálida como el sol. «Has venido», dijo, como si supiera que vendría. «Entra, no seas tímida». Entré, sintiéndome extraña al estar de pie en una casa. El olor a madera vieja, el sonido del reloj haciendo tic-tac, la suave luz que entraba por la ventana. Lila me condujo a través de un pequeño salón, con sillones desgastados y una estantería llena de novelas antiguas. «Esta es tu habitación», dijo, abriendo la puerta de una pequeña habitación. Dentro solo había una cama individual cubierta con una colcha azul, una pequeña mesa y una ventana que daba al jardín. «No es lujosa, pero está limpia», dijo Lila sonriendo. «Solo por unas noches para que recuperes fuerzas». Dejé mi maleta con las manos aún temblorosas. «Gracias, Lila», dije, mi voz ahogada. «Yo no sé cómo agradecerte». Lila negó con la cabeza, poniendo su mano en mi hombro. «No tienes que agradecerme. Yo estuve en tu lugar, Allison. Después de mi divorcio perdí mi casa, lo perdí todo. Dormí en mi coche durante 3 meses pensando que nunca lo superaría, pero lo hice gracias a gente amable. Ahora es mi turno de ayudarte». Sus palabras me dejaron sin aliento. Lila, con su sonrisa suave y su mirada cálida, había estado sin hogar. La miré, tratando de imaginarla acurrucada en un coche, asustada y sola como yo. «No tienes que avergonzarte», dijo Lila, como si pudiera leer mis pensamientos. «La vida a veces te derriba, pero eso no te define. Estás aquí, descansa y luego encontraremos una manera de seguir adelante». Me dio una palmadita en el hombro y luego me dejó sola en la habitación. Me senté en la cama, acariciando la colcha suave. No era de seda ni nada lujoso, pero era cálida, estaba limpia,
y por primera vez en muchas semanas me sentí segura. Abrí mi maleta, saqué el collar de plata de mi madre y lo puse sobre la mesa. No sé por qué, pero ese acto me hizo sentir como si todavía tuviera una parte de mí misma. Me acosté en la cama, escuchando el canto de los pájaros fuera de la ventana, y sentí una calidez extendiéndose por mi pecho, no por la habitación, no por la cama, sino por Lila. No solo me había dado un lugar donde quedarme, sino que también me había dado esperanza, algo que pensé que había perdido hacía mucho tiempo. Esa noche, Lila trajo una taza de té caliente, dejándola sobre la mesa. «Descansa», dijo con voz suave. «Mañana hablaremos más». Se fue, cerrando la puerta suavemente, y tomé un sorbo de té, sintiendo el calor bajar por mi garganta. Miré alrededor de la pequeña habitación, la luz de la lámpara de mesa brillando en la pared, y lloré. No de tristeza, sino porque me di cuenta de que ya no estaba sola. Lila me había visto, no como una persona sin hogar, sino como un ser humano, y en ese momento sentí que podía empezar de nuevo, aunque solo fuera un pequeño paso. Me acosté, me arropé, y por primera vez en muchas semanas dormí sin miedo. No sabía qué traería el mañana, pero sabía que ya no tenía que enfrentarlo sola. Lila había abierto una puerta, no solo a su casa, sino a un rayo de luz que pensé que se había apagado para siempre. Cada mañana me despertaba en la habitación de huéspedes de la casa de Lila. La calidez de la manta a mi alrededor se sentía como un consuelo temporal de la dura realidad exterior. Mi vida lentamente comenzó a reconstruirse, pieza por pieza, pero había una cosa que todavía me atormentaba: Daniel. No podía dejar de pensar en él, en la forma en que su voz sonaba el día que me dijo que me fuera, en la forma en que me miró con esos ojos fríos y extraños. Mi hijo, mi niño, al que había sacrificado todo, me había echado sin pensarlo 2 veces. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo el amor que le tenía se había convertido en tanta frialdad? Lila me había dado espacio para sanar, pero ni siquiera su bondad podía llenar el vacío que Daniel había dejado en mí. Quería respuestas, pero sabía que tal vez nunca las obtendría. No podía simplemente dejarlo pasar, no después de todo lo que habíamos pasado. Pero la realidad era que Daniel ya no me quería en su vida. Y así empecé a escribir. Escribí docenas de cartas para él. Nunca planeé enviarlas. ¿Cómo podría? Estaban llenas de cosas que no estaba segura de poder decir en su cara. Algunas de las cartas estaban llenas de ira, llenas de dolor y confusión. ¿Por qué me haces esto, Daniel, después de todo lo que he sacrificado por ti? Escribí esas palabras, no solo una vez, y cada vez sentía el peso de ellas aplastándome como una gran piedra. No era su culpa, no del todo. Estaba enojado, sí, pero no estaba segura de qué lo había impulsado a alejarme por completo. Otras cartas estaban llenas de tristeza. Te echo mucho de menos, Daniel. Echo de menos al niño que solía ser, el que me llamaba desde la escuela solo para decirme que me quería. ¿Qué le pasó a él? Podía sentir el dolor punzante en mi pecho cada vez que escribía esas palabras. Las lágrimas amenazaban con caer, pero nunca llegaban a empapar el papel. Quería aferrarme a él, quería alcanzar al hombre que había sido, pero sabía que era imposible. Algo había cambiado entre nosotros y yo no podía arreglarlo. Y luego estaban las cartas llenas de amor, las cartas que brotaban de mí cuando bajaba la guardia y recordaba el vínculo que una vez compartimos. Te perdono, Daniel. Siempre lo haré. Eres mi hijo y siempre te amaré, pase lo que pase. Esas cartas eran las más difíciles de escribir, las más difíciles de admitir que todavía era capaz de amar a alguien que me había lastimado tan profundamente, pero no podía evitarlo. Lo había amado desde el día en que nació. El amor de una madre no se desvanece solo porque sus hijos le dan la espalda. Escribía y escribía, la tinta en el papel llenando lentamente todas las palabras que había guardado dentro de mí.
Algunos días me sentaba en el salón de Lila, con las manos temblorosas mientras volcaba mi corazón en las páginas. Otras veces escribía a altas horas de la noche, mucho después de que Lila se hubiera ido a la cama, y dejaba que la tranquilidad de la noche me envolviera mientras dejaba que las palabras fluyeran. A través de todo esto, me di cuenta de algo importante. El cierre no siempre viene de otra persona. Había pasado tanto tiempo esperando que Daniel se disculpara, que volviera y me dijera que lo sentía por el dolor que me había causado. Pero eso no iba a suceder. No ahora, no pronto. Y tal vez, solo tal vez, ni siquiera se trataba de eso. Tal vez el cierre no era algo que vendría de Daniel. Tal vez tenía que venir de mí. Así que seguí escribiendo. Cuanto más escribía, más empezaba a sentir que el peso de mi ira y mi tristeza se levantaba. No hacía que las cosas estuvieran bien. No reparaba los pedazos rotos de mi corazón, pero me ayudaba a dejarlo ir. Ya no me aferraba a la esperanza de que Daniel cambiara, de que de repente se diera cuenta de cuánto había renunciado por él. Estaba renunciando a la necesidad de su aprobación, de su amor, de su perdón. Estaba aprendiendo a perdonarme a mí misma por pensar que me debía algo. Finalmente, dejé la pluma. No sentía que necesitara escribir más. Había dicho todo lo que necesitaba decir. Las cartas, aunque nunca fueron enviadas, habían cumplido su propósito. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una sensación de paz envolviéndome. No era una paz perfecta. No borraba el dolor de perder a mi hijo, pero era un tipo de paz que había estado persiguiendo durante meses. Había renunciado a la necesidad de la aprobación de Daniel. Había liberado mi corazón en esas cartas y, de alguna manera, eso lo había hecho soportable. Doblé las cartas una por una y las puse en una caja en la parte de atrás de mi armario. Nunca las enviaría. Algunas de las palabras eran demasiado crudas, demasiado dolorosas para compartirlas, pero eran mías. Y en ese momento, eso era suficiente. El cierre que había estado buscando no estaba en manos de Daniel. Había estado dentro de mí todo el tiempo. Mientras estaba sentada allí en la tranquilidad de la habitación, dejé que el silencio me envolviera, sabiendo que había dado un paso más hacia la curación. No fue fácil, no fue perfecto, pero fue mío. Y eso era suficiente por ahora. Una mañana, mientras tomábamos café en la cocina, Lila me entregó un folleto del centro comunitario. «Tienen clases de repostería gratuitas», dijo, con los ojos brillantes. «Te gustan las galletas, ¿verdad? ¿Por qué no lo intentas? Tal vez encuentres algo de alegría». Miré el folleto, la imagen de las galletas doradas haciéndome recordar los días en que horneaba para Daniel. Pero negué con la cabeza, sonriendo, con tristeza. «Lila, soy demasiado vieja. ¿Quién aprende un nuevo oficio a esta edad?». Ella solo sonrió, poniendo el folleto en mi mano. «No eres vieja, Allison. Solo estás empezando un nuevo capítulo. Pruébalo». Llevé el folleto a mi habitación, dejándolo en la mesa junto a la caja de cartas que había escrito a Daniel. Lo miraba todos los días, luchando contra el miedo al fracaso. No había aprendido nada nuevo desde que dejé la escuela secundaria. Había trabajado como camarera, limpiadora, criando a mi hijo, trabajos que no requerían títulos, solo fuerza. Pero había algo en las palabras de Lila que me hacía querer intentarlo. Me inscribí en la clase, con el corazón latiendo con fuerza mientras escribía mi nombre en el formulario. «Solo es repostería, Allison», me dije a mí misma. «Puedes hacerlo». El primer día de clase, me quedé parada torpemente entre extraños. Algunas chicas jóvenes, algunas mujeres mayores y un anciano al que le encantaba contar historias. La profesora, una mujer alegre llamada Mary, nos guió para amasar la masa de las galletas. Amasé la masa con las manos torpes, la masa pegándose a mis dedos. Pero cuando presioné el cortador, dando forma a las pequeñas galletas, sentí una extraña alegría. El olor a harina, la sensación suave de la masa bajo mis manos, las risas de todos en la clase, todo me hizo sentir viva. Cuando sonó el horno,
Saqué la bandeja de galletas, las galletas doradas y deliciosas. Mary probó una, asintiendo con la cabeza. Deliciosas, Allison, tienes talento. Reí, con la cara roja, como si acabara de sacar una A en la escuela. La clase se convirtió en el punto culminante de mi semana. Cada martes iba al centro comunitario, llevando el delantal que Lila me había prestado, y aprendía a hacer galletas de chocolate, galletas de jengibre, incluso intentaba decorarlas con glaseado. Una vez, una niña de la clase comió mis galletas, sonriendo de oreja a oreja. «Haces galletas mejor que mi mamá», dijo la niña. Me reí, con el corazón cálido. Empecé a llevar galletas a Lila, y ella no paraba de elogiarlas. «Deberías abrir una panadería, Allison», dijo, guiñándome un ojo. Solo reí, pero en el fondo estaba orgullosa. Estaba haciendo algo, no solo por mí misma, sino también trayendo alegría a los demás. Pero sabía que hacer galletas no era suficiente para reconstruir mi vida. Necesitaba un trabajo, necesitaba dinero, necesitaba independencia. Lila me señaló una tienda de conveniencia cerca de su casa, que estaba buscando a alguien para trabajar a tiempo parcial. Me puse mi camisa más limpia, me peiné cuidadosamente y fui a presentar mi solicitud. El dueño, un hombre de mediana edad llamado Joe, me miró con recelo. «¿Has trabajado como cajera antes?», preguntó. Negué con la cabeza honestamente. «No, pero aprendo rápido. Soy trabajadora». Joe asintió, entregándome un formulario. «Pruébalo durante una semana, a ver cómo te va». El primer día en 1160, la tienda estaba torpe con el escáner de códigos de barras, olvidando cómo introducir los precios manualmente. Los clientes hacían cola, algunos suspirando, y yo quería salir corriendo, pero recordé las palabras de Lila. «Simplemente hazlo, Allison. Si te equivocas, aprende». Me quedé, preguntando a mis compañeros de trabajo, tomando notas de cada paso. Al final de la semana, estaba escaneando los códigos de barras más rápido, sonriendo a los clientes, incluso recordando los nombres de algunos de los clientes habituales. Joe asintió con la cabeza, diciendo: «Lo estás haciendo bien. Quédate». El día que recibí mi primer sueldo, sostuve el sobre delgado, con el corazón latiendo con fuerza. Lo abrí, viendo el pequeño cheque de pago, apenas suficiente para comprar comida y pagar la gasolina. Pero para mí era un tesoro. Llegué a casa, corrí a la cocina, agitando el sobre frente a Lila. «¡Lo hice!», grité, riendo como una niña. Lila me abrazó, con los ojos brillando. «Sabía que podías hacerlo, Allison». Me senté, con las manos todavía apretando el sobre, y lloré. No de tristeza, sino de orgullo. Por primera vez en muchos meses, sentí que no solo estaba sobreviviendo, estaba viviendo, estaba reconstruyendo mi vida a partir de los pedazos rotos. Llevé algunas galletas de la clase a la tienda, dejándolas en el mostrador para los clientes. Una anciana que compraba leche probó una galleta y dijo: «¿Quién hizo esto tan delicioso?». Reí diciendo: «Yo lo hice». La anciana asintió. Compró otra lata de refresco y dijo: «Chica, tienes talento». No era una chica, tenía 55 años, pero sus palabras me hicieron sentir joven de nuevo, fuerte de nuevo. Estaba de pie detrás del mostrador mirando el flujo de personas y me di cuenta de que me estaba encontrando de nuevo a mí misma, cada día, cada galleta, cada cheque de pago. Sentía que le debía a Lila más de lo que podía expresar con palabras. Me había dado un hogar cuando solo tenía mi coche como refugio. Me había dado esperanza cuando pensaba que no me quedaba nada. En casa de Lila, aprendí de nuevo a reír, a vivir, pero sabía que no podía quedarme allí para siempre. Le estaba muy agradecida, y cuando mi sueldo de la tienda de conveniencia empezó a acumularse, quería tener mi propio espacio, no porque no valorara a Lila, sino porque no quería molestarla más. Quería demostrar que podía valerme por mí misma, que su bondad no había sido en vano. Empecé a buscar un apartamento hace unas semanas.
cuando los pequeños cheques de pago del trabajo, en la tienda de conveniencia y la alegría de la clase de repostería me dieron el valor suficiente para pensar en un nuevo comienzo. Lila fue quien sembró esa idea. Una noche, mientras tomábamos té en la cocina, me entregó el periódico local, señalando la sección de alquileres. «Necesitas tu propio espacio, Allison», dijo, su voz firme pero suave. «No es que no quiera, que te quedes aquí, es que te mereces un lugar al que llamar hogar». Tomé el periódico, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que tenía razón, pero la idea de alquilar un apartamento me asustaba. Nunca había hecho esto sola. Cuando era joven, alquilé un apartamento con mi marido y luego compramos una casa para Daniel. Ahora, a los 55 años, tenía que aprender a empezar de cero. Llamé a algunos números del periódico, me reuní con algunos propietarios, pero la mayoría querían contratos a largo plazo o grandes depósitos. Estuve a punto de rendirme, pensando que dependería de Lila para siempre, pero entonces vi un pequeño anuncio: apartamento de una habitación barato cerca del centro. Llamé de inmediato, hablé con la dueña, Ruth, una mujer mayor con una voz brusca. «El apartamento es viejo, no es bonito, pero está limpio», dijo por teléfono. «¿Quieres verlo?». Concerté una cita, llevando el sobre con mis ahorros, con la mano temblorosa mientras conducía hasta allí. El apartamento estaba en el segundo piso de un edificio antiguo. Las escaleras de madera crujían bajo cada paso. Ruth abrió la puerta y entré en una pequeña habitación, las paredes pintadas de blanco con la pintura descascarillada en algunos lugares, el suelo de madera rayado. Un olor a pintura vieja y polvo flotaba en el aire, la ventana daba a un callejón y la pequeña cocina en la esquina tenía un grifo que goteaba. «No es un palacio», dijo Ruth, cruzándose de brazos, «pero el alquiler es bajo y no hago muchas preguntas». Di una vuelta, toqué el marco de la ventana, sintiendo la luz del sol que entraba por el cristal. No era bonito, no era la casa que había soñado, pero sentí que me pertenecía. Le di a Ruth el depósito, firmando el contrato con la mano temblorosa. Me entregó la llave, una pequeña llave de plata, fría en mi palma. «Enhorabuena», dijo, su voz sin emoción, y luego se fue. Me quedé allí, sola, con la llave apretada en la mano, escuchando el sonido de la puerta cerrándose. Caminé hasta el centro de la habitación, mirando a mi alrededor. Sin mesa, sin sillas, solo algunas cajas con las cosas que había traído de casa de Lila. Y entonces lloré. No lloré de tristeza, sino porque lo había logrado. Yo, Allison, la que pensaba que nunca superaría los días oscuros, ahora estaba aquí, en mi propio apartamento. Me senté en el suelo, apoyando la espalda contra la pared, acariciando la llave. «Este es mi hogar», susurré, mi voz ahogada. La palabra hogar sonaba extraña, pero poderosa. No era el coche frío, no era la habitación temporal de Lila, era mi hogar. Pensé en los días en que pensé que me derrumbaría, cuando solo tenía algunas prendas de ropa y un corazón roto, pero lo había superado paso a paso y ahora estaba aquí, con una nueva oportunidad para vivir. Abrí las cajas, saqué algunas cosas. El collar de plata de mi madre, un pequeño marco de fotos sin foto y una bandeja de galletas que había hecho en la clase. Puse el collar en el alféizar de la ventana, el marco de fotos en el suelo y la bandeja de galletas en la pequeña mesa de la cocina. No tenía mucho, pero estas cosas eran mías y hacían que la habitación estuviera menos vacía. Me levanté, abrí la ventana, dejando que entrara la brisa fresca, trayendo consigo el olor a hierba de algún lugar. Respiré hondo, sintiendo que mi pecho se aliviaba, como si me hubiera quitado un peso invisible. Esa noche, volví a casa de Lila para darle las gracias y recoger el resto de mis cosas. Me abrazó, con los ojos brillantes. «Lo has logrado, Allison», dijo entregándome una manta vieja.
Llévate esto para que te abrigues. Reí, abrazándola con fuerza. Gracias, Lila. Si no fuera por ti, no sé dónde estaría. Ella negó con la cabeza diciendo, lo has hecho tú misma, yo solo te di un pequeño empujón. Volví a mi apartamento, extendí la manta sobre el colchón viejo que Ruth había dejado y me acosté. El ruido del tráfico fuera del callejón llegaba hasta mí, pero no tenía miedo. Me sentía segura, no porque el apartamento fuera seguro, sino porque sabía que me había salvado a mí misma. Miré al techo, la luz de la farola entrando por la ventana. No sabía qué traería el mañana, pero sabía que tenía un lugar al que llamar hogar. Había superado los días oscuros, y aunque este apartamento era viejo, aunque la vida por delante fuera difícil, estaba orgullosa. Había reconstruido mi vida a partir de los pedazos rotos, gracias a Lila, gracias a mí misma. Pero Daniel, el hijo que había sido todo mi mundo, también el que me había destrozado, seguía siendo una herida sin cicatrizar. Pensé que había aprendido a vivir sin él, pero cuando sonó el teléfono, su nombre apareció en la pantalla. Supe que no estaba preparada. Me senté en la silla de la cocina, con el teléfono apretado en la mano, mi pulgar flotando sobre el botón de responder. Quería apagarlo, quería fingir que no existía, pero algo en mí, tal vez el amor de una madre, me hizo pulsar el botón. «Hola», dije, mi voz seca, mi corazón latiendo con fuerza. «¡Mamá!». La voz de Daniel sonó, temblorosa, no como el hombre frío que me había dicho que me fuera. «¡Mamá! Me equivoqué. Fui egoísta. Sara y yo discutimos. Ella se fue. Yo no sabía lo que estaba haciendo cuando te eché». Guardé silencio, dejando que sus palabras se hundieran. Había esperado este momento en las cartas que había escrito, pero escucharlo decirlo de verdad era diferente. Me dolía, pero también me confundía. «Mamá», continuó su voz ahogada, «lo siento. No merezco tu perdón, pero quiero arreglar las cosas». Cerré los ojos, apretando el teléfono con fuerza. Quería gritar. Quería preguntarle por qué había dejado que Sara dijera las palabras que me hicieron sentir inútil. ¿Por qué la había elegido a ella en lugar de a mí? Pero también escuché la sinceridad en su voz, el arrepentimiento que nunca pensé que tendría. «Daniel», dije, mi voz temblorosa, «necesito verte. Necesitamos hablar cara a cara». Él aceptó de inmediato, su voz aliviada como si temiera que me negara. Nos reunimos en una pequeña cafetería a pocas cuadras de mi apartamento. Llegué temprano, con mi camisa más limpia, el pelo recogido, con una taza de café en la mano para ocultar mi temblor. Cuando Daniel entró, me quedé sin aliento. Se veía diferente, más delgado, con los ojos hundidos, los hombros ligeramente encorvados como si llevara una carga. Se sentó frente a mí, mirándome con una mirada ansiosa y esperanzada. «Mamá», empezó a decir, pero levanté la mano interrumpiéndolo. «Déjame hablar primero», os dije, mi voz tranquila pero firme. Respiré hondo, sintiendo como si todas las cartas que había escrito cobraran vida. «Daniel, tú y Sara me lastimaron. Me echaste de mi casa, de tu vida, como si no fuera nada. Te di todo, mi tiempo, mi energía, mis sueños. Sara dijo que la casa era pequeña, que necesitaban espacio para el bebé, pero eso no me dolió tanto como tu silencio, dejándola hablar por ti. Me sentí inútil, como si todos mis sacrificios no valieran nada». Daniel bajó la cabeza, con Disney los ojos rojos. Vi que quería hablar, pero continué. «No te cuento esto para hacerte sentir culpable. Te lo cuento porque necesito que entiendas. He reconstruido mi vida pieza por pieza y estoy orgullosa. Pero la herida que me dejaste sigue ahí. No sé si puedo volver a confiar en ti». Me detuve. Mi garganta se cerró, pero no lloré. Ya había llorado suficiente. Daniel me miró, con lágrimas corriendo por su cara. «Mamá», dijo, su voz quebrándose. No sabía lo estúpido que estaba haciendo. Sara quería espacio y yo pensé que era lo correcto, pero me equivoqué.
equivoqué. La perdí a ella y, lo que es más importante, te perdí a ti. Lo siento, mamá. Quiero arreglar las cosas, aunque solo sea un poco. Se secó los ojos y vi al Daniel que solía ser. El niño que me abrazaba cuando estaba cansada, susurrando: «Mamá es una superheroína». Guardé silencio un momento, dejando que sus palabras se hundieran. Ya no sentía ira, pero tampoco sentía que todo estuviera arreglado. «Daniel», dije, mi voz lenta, «escucho tus disculpas y sé que eres sincero, pero no puedo fingir que nada ha pasado. Estoy aprendiendo a vivir para mí misma y perdonar no significa olvidar. Te perdono porque no quiero guardar rencor en mi corazón, pero necesitas tiempo y yo también». Él asintió, con los ojos todavía rojos. «Entiendo, mamá. Solo quiero intentarlo de nuevo. Quiero que estés orgullosa de mí de nuevo». Sonreí, una sonrisa pequeña, frágil. «Ya has empezado cuando me llamaste», dije. «Sigue así, Daniel, paso a paso». Extendí la mano y toqué la suya, por primera vez en muchos meses. No borró el dolor, pero fue un comienzo. Salí de la cafetería, caminando bajo la luz tenue del sol. Todavía sentía la herida, pero ya no pesaba tanto como antes. Había aprendido que perdonar era por mí, no por Daniel ni por Sara. Mi vida no era un cuento de hadas, pero era mía y la amaba. Empecé a dar clases de repostería en el centro comunitario aproximadamente un año después de mudarme a mi apartamento. Al principio, solo planeaba ayudar algunas veces, pero cuando vi a las mujeres, jóvenes y mayores, llegar con los ojos llenos de miedo y esperanza, supe que tenía que quedarme. Eran como yo antes, sin hogar, sin familia, sin fe. Les enseñé a amasar la masa, a mezclar el azúcar, a hornear galletas doradas, pero más que eso, les conté mi historia. Solía dormir en mi coche, dije, amasando la masa. Pensaba que no valía nada, pero me levanté, y vosotras también podéis. Escuchaban, algunas llorando, algunas riendo, y cuando sacaban la bandeja de galletas del horno, veía sus ojos iluminarse, como la luz que encontré cuando Lila me dio la caja de galletas aquel día. Cada martes estaba de pie frente a la clase, con el delantal atado a la cintura, guiando cada paso. «No tengáis miedo de que la masa se pegue a vuestras manos», dije, riendo a carcajadas. «Es una señal de que lo estáis haciendo bien». Había una joven, llamada Mía, que había vivido en su coche como yo. Un día, trajo galletas de chocolate diciendo: «Señora Allison, hice esto para usted. Gracias por darme esperanza». La abracé, tratando de no llorar. No solo estaba enseñando a deshacer galletas, estaba ayudándolas a encontrarse a sí mismas, como yo lo había hecho. Lila seguía siendo mi mejor amiga. Nos reuníamos varias veces a la semana, tomando café, hablando de todo, desde las flores en su jardín hasta los días difíciles que habíamos superado. Lila nunca se jactaba, pero sabía que estaba orgullosa de mí. «Eres una prueba viviente, Allison», decía, guiñándome un ojo. «Yo solo te di un pequeño empujón, pero tú recorriste todo el camino». Reía, abrazándola, sabiendo que, sin Lila, tal vez todavía estaría perdida. Nunca olvidé su bondad, e intenté devolverla ayudando a otros como ella había hecho conmigo. Con Daniel, las cosas seguían siendo complicadas. Hablábamos, no a menudo, pero lo suficiente para que supiera que lo estaba intentando. Volvió con Sara y tuvieron una niña, mi nieta. Conocí a la bebé varias veces, sosteniéndola en mis brazos, sintiendo alegría y dolor a la vez. Sara seguía siendo Sara, no amigable, pero ya no tan fría como antes. La acepté, no por ella, sino por Daniel y mi nieta. Pero mantuve los límites. Amaba a Daniel, pero no dejaría que él ni nadie me lastimara de nuevo. Habían aprendido que el amor no significa sacrificarlo todo. Es saber lo que vales, saber cuándo decir basta. Hay días en que me miro al espejo, veo más canas, arrugas más profundas, pero también veo a una mujer fuerte. Veo a Allison, la que pensó que no podría levantarse, pero lo hizo.
Veo a una persona que sabe llorar, sabe reír, sabe amar sin perderse a sí misma. Las cicatrices del pasado siguen ahí. El dolor que causó Daniel, las noches solitarias, pero ya no me duelen. Son las marcas del viaje, recordándome lo lejos que he llegado. Estoy en la cocina, horneando galletas para la clase de la semana que viene. El olor a vainilla llenando el apartamento. Pienso en las cartas que escribí a Daniel, que todavía están en la caja de zapatos debajo de la cama. Ya no necesito abrirlas. He dicho todo lo que necesitaba decir, no a él, sino a mí misma. He perdonado, no solo a Daniel, sino a mí misma, por las veces que pensé que no era lo suficientemente buena, lo suficientemente fuerte. Soy suficiente, y ese es el mayor regalo que me he dado a mí misma. Salgo al pequeño balcón, mirando las luces de la calle parpadeando abajo. La vida no es perfecta. El apartamento sigue siendo viejo, el dinero sigue siendo escaso, y todavía tengo días tristes, pero me tengo a mí, a Allison, la que se ha reencontrado a sí misma. Tengo a Lila, tengo la clase, tengo las sonrisas de mis alumnas, y tengo esperanza, esa pequeña luz que pensé que se había apagado, pero que ahora brilla en mi corazón. Respiro hondo, sonrío y susurro. Lo has logrado, Allison. Y sé que seguiré haciéndolo cada día hasta el final del camino.